¿Sabías que algunas construcciones de Egipto llevan más de 4.500 años en pie y aún hoy desafían a ingenieros y arqueólogos? No hablamos solo de pirámides, sino de templos tallados en roca, ciudades perdidas en el desierto y monumentos que han sobrevivido a imperios enteros. Hoy viajaremos al corazón del Nilo para descubrir las obras más impresionantes de Egipto y entender por qué, a pesar de los siglos, todavía nos dejan sin aliento. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Agradecemos tu suscripción y recuerda activar la campana para no perderte ningún encuentro, porque aquí cada historia no se cuenta, se revela. Comenzamos. Las pirámides de Giza. Cuando uno piensa en Egipto, inmediatamente vienen a la mente las pirámides de Giza, esos colosos de piedra que han desafiado el paso del tiempo y que aún hoy siguen planteando preguntas sin respuesta. Frente a ellas, el ser humano se siente diminuto, como si estuviera contemplando un mensaje eterno tallado en la roca. La Gran Pirámide de Keops es la más imponente de todas, 146 metros de altura en su origen. Hoy mide 138 por la erosión. Construida hace más de 4.500 años, para levantarla se usaron alrededor de 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas, aunque algunos llegan hasta las 70 toneladas. Lo asombroso no es solo el tamaño, sino la precisión geométrica. Sus lados están alineados con los puntos cardinales con un error de menos de 0.05 grados. En otras palabras, ni con la tecnología moderna sería sencillo lograr tal exactitud. Los investigadores aún debaten cómo fue posible trasladar y ensamblar esos bloques. Algunas teorías hablan de rampas gigantes, otras de contrapesos hidráulicos, pero ninguna logra explicar con certeza cómo una civilización de la Edad del Bronce consiguió semejante hazaña. Datos que pocos conocen. La Gran Pirámide no es solo un monumento funerario. Según varios estudios de egiptólogos y arqueoastrónomos, sus pasajes internos están alineados con constelaciones clave, como Orión y Sirio, asociadas a Osiris e Isis, los dioses de la vida y la resurrección. Es como si el diseño de la pirámide hubiera sido concebido para conectar el alma del faraón con el cosmos. Y aquí entra lo esotérico. Hay evidencias de que los sacerdotes utilizaban la pirámide como un lugar de iniciación espiritual. Los corredores estrechos que obligan al iniciado a agacharse simbolizan la muerte del ego, y la cámara del rey, donde aún hoy se perciben vibraciones acústicas únicas, habría sido un espacio de renacimiento espiritual. Algunos investigadores modernos sostienen que las dimensiones de la cámara están calculadas para generar resonancias armónicas con el cuerpo humano, induciendo estados alterados de conciencia. Lo más inquietante es que la Gran Pirámide también parece estar conectada a la geometría sagrada del planeta. Su ubicación exacta divide la masa terrestre en proporciones casi perfectas, y muchos la consideran un marcador del punto cero de la Tierra. ¿Casualidad o un conocimiento avanzado que se nos escapa? Y como si fuera poco, el enigma energético persiste. En 2018, científicos del Instituto de Física Aplicada de Rusia detectaron que la pirámide concentra energía electromagnética en sus cámaras internas y en su base, un fenómeno que los antiguos egipcios, sin tener nuestros aparatos, parecían haber entendido de forma intuitiva. Piensa en esto. ¿Cómo una civilización hace miles de años pudo levantar una obra que aún hoy nos supera en precisión y misterio? ¿Fue realmente un sepulcro o un puente entre el hombre y las estrellas? Déjanos saber en los comentarios qué crees que esconden las pirámides, ciencia olvidada o conocimiento sagrado. El templo de Karnak.
Si las pirámides eran la obsesión por la eternidad, el templo de Karnak era el corazón palpitante de lo sagrado en Egipto. Situado en Tebas, la actual Luxor, fue construido y ampliado durante más de 2000 años, desde la dinastía 12 hasta la época grecorromana. No hablamos de un solo templo, sino de un vasto complejo de santuarios, obeliscos y salas hipnóticas dedicadas principalmente al dios Amon-Ra, señor del sol y creador del universo. El eje central del templo se alinea con el solsticio de invierno, el día más corto del año, cuando la luz del amanecer se cuela perfectamente entre sus columnas y baña el santuario principal. No era casualidad. Para los egipcios, esta alineación era un recordatorio del ciclo eterno de muerte y renacimiento, la promesa de que el sol siempre vuelve, igual que el alma después de la muerte. Pero lo que más impresiona al visitante es la sala hipóstila, un bosque de 134 columnas gigantescas, algunas de más de 20 metros de altura, cubiertas de jeroglíficos y escenas sagradas. Caminar entre ellas es como entrar en otro mundo, uno donde el ser humano parece diminuto frente al poder de lo divino. Los sacerdotes egipcios decían que esas columnas eran los papiros primordiales, el bosque del Dios creador, y que atravesarlas era volver al instante en que el mundo surgió del caos. Karnak no era solo un lugar de culto, era un centro de poder político y espiritual. Los faraones se legitimaban aquí como hijos de los dioses. Cada uno agregaba un obelisco, un pilono, un nuevo santuario, como si fueran páginas en un libro infinito que narraba la historia de Egipto. Y también tenía un papel esotérico profundo. Los egipcios creían que el templo era un reflejo en piedra del cosmos. El lago sagrado de Karnak simboliza las aguas primordiales de donde nació la creación. Y en los rituales, los sacerdotes sumergían las estatuas divinas para renovarlas con la energía del origen. Incluso hoy, cuando el sol cae sobre Luxor y las sombras se alargan entre las columnas, se siente algo difícil de describir, como si Karnak aún fuera un portal entre el mundo humano y el divino. Un recordatorio de que en Egipto la arquitectura nunca fue solo materia, sino también magia. El templo de Esna, el tejido del destino. A orillas del Nilo, en la ciudad de Esna, se levanta uno de los templos más enigmáticos de Egipto. No es tan famoso como Karnak o Luxor, pero guarda secretos que están empezando a revelarse apenas en nuestros días. El templo de Esna, dedicado a Khnum, el dios creador con cabeza de carnero, es una cápsula del tiempo que nos conecta con la manera en que los egipcios entendían la creación y el destino. A diferencia de otros templos, Esna conserva un techo repleto de inscripciones astronómicas que habían permanecido ocultas durante siglos bajo el hollín y el polvo. Solo en 2020, tras un proceso de limpieza minucioso, comenzaron a emerger colores vivos, casi intactos, revelando dioses celestes, estrellas y constelaciones pintadas con una precisión que sorprende incluso a los astrónomos modernos. Lo increíble es que aquí se descubrió una de las representaciones más antiguas del zodíaco egipcio, con signos que no solo coinciden con los que usamos hoy en día, sino que muestran variantes ligadas a constelaciones olvidadas. Los egipcios grabaron el cocodrilo estelar, una figura que representaba la oscuridad devoradora en los cielos y que hoy los investigadores relacionan con la constelación del dragón. Pero esta no fue solo un lugar de culto a Khnum. En este santuario también se revelaba a tres diosas enigmáticas. Neith, la gran madre tejedora, considerada por los sacerdotes como la que hilaba el universo mismo. Los jeroglíficos dicen que tejía al mundo con hilos de luz, una metáfora poderosa, la vida de cada ser humano como parte de un telar cósmico. Menit, la leona de fuego, que aparecía en rituales de guerra como protectora de los reyes. Los relieves muestran que su rugido era invocado antes de las batallas para abrir caminos de victoria. Neptu, consorte de Khnum, vinculada a la fertilidad, pero también al renacimiento espiritual.
Curiosamente, se encontraron inscripciones que la conectan con la protección de los partos y el ciclo menstrual, un dato pocas veces mencionado que revela la importancia de lo femenino en la vida sagrada. Y el dato que te dejará boquiabierto. En los textos de esta se hallaron invocaciones a dioses que no aparecen en ningún otro templo de Egipto. Uno de ellos es Khnum-Ra, una fusión entre Khnum y el dios solar Ra, que simbolizaba la unión del agua con el fuego creador. Esta rareza sugiere que Esna fue un laboratorio religioso donde los sacerdotes experimentaban con nuevas formas de unir ciencia, astrología y espiritualidad. Solo imagínalo, hace más de 2000 años, sacerdotes egipcios miraban el mismo cielo que tú miras esta noche y grababan en piedra un mapa del destino. Y si tu vida, tus decisiones y hasta tus sueños fueran parte de ese telar cósmico tejido por Neith, los templos de las diosas, el poder femenino hecho piedra. Si en Karnak y Abu Simbel vemos la grandeza de los faraones, en lugares como Dendera y Philae descubrimos la fuerza de lo femenino. En Egipto, las diosas no eran simples acompañantes, eran principios cósmicos que mantenían el equilibrio entre el cielo, la tierra y el inframundo. Y sus templos eran más que lugares de culto, eran laboratorios de lo sagrado. En Dendera, el templo dedicado a Hathor, la diosa del amor, la música y la sanación, aún conserva en sus paredes los famosos zodíacos egipcios. Allí los sacerdotes estudiaban los ciclos de las estrellas, vinculando la vida humana con los ritmos cósmicos. Se dice que las cámaras subterráneas guardaban rituales de medicina sagrada, donde el sonido, a través de cantos y sistros, tenían el poder de curar. ¿No es acaso un eco de cómo hoy reconocemos la vibración y la frecuencia como medicina? Más al sur, en Philae, encontramos el templo de Isis, la Gran Madre, la Maga, la que resucitó a Osiris y dio a luz a Horus. Durante siglos, incluso después de la llegada del cristianismo, Isis siguió siendo venerada aquí. Sus sacerdotes realizaban rituales de iniciación que simbolizaban muerte y renacimiento, un viaje espiritual que muchos comparan con los ritos mistéricos griegos. Y hay algo profundamente humano en estos templos. Mujeres y hombres acudían buscando fertilidad, protección y respuestas. Grababan peticiones en las paredes como quien escribe un deseo en una vela hoy. Eran espacios donde la espiritualidad femenina ofrecía consuelo frente a la dureza del desierto y de la vida. Lo más fascinante es que, incluso ahora, muchos viajeros dicen sentir una energía especial en estos lugares, como si las piedras siguieran resonando con el eco de los cantos antiguos. Algunos investigadores creen que los templos fueron construidos con una acústica precisa, diseñada para que las oraciones se expandieran como un campo energético. Piensa en esto un momento. Mientras los templos de los faraones gritaban poder hacia afuera, los templos de las diosas susurraban poder hacia adentro. Eran refugios donde lo humano se encontraba con lo divino en su forma más tierna y más mágica. Detrás de cada templo femenino late una verdad olvidada. La espiritualidad de Egipto no era solo solar y masculina, también veneraba lo sagrado femenino como fuente de vida y poder. ¿Crees que hoy seguimos desconectados de esa energía? Déjanos saber en los comentarios y comparte este video si piensas que el mundo necesita volver a honrar a la diosa. Saqqara, el laboratorio de las primeras pirámides. Antes de que las pirámides de Giza se alzaran desafiando al tiempo, hubo un lugar que fue el verdadero experimento arquitectónico de Egipto, Saqqara. A las afueras de Memphis, la antigua capital, se erige la pirámide escalonada de Zoser, construida en el siglo XXVII a.C. por el visionario arquitecto Imhotep. Lo que hace única a esta construcción es que fue la primera pirámide de la historia. Antes de ella, los faraones eran enterrados en mastabas, tumbas rectangulares de adobe y piedra. Imhotep tomó esa idea y la multiplicó, aplicando 6 niveles que dieron forma a una escalera monumental hacia el cielo. Para los egipcios no era solo arquitectura, era una escalera sagrada para que el faraón ascendiera a los dioses. El dato increíble:
Dentro del complejo funerario de Zoser hay un laberinto de corredores subterráneos que suma más de 5 kilómetros de extensión, con 400 habitaciones destinadas a guardar tesoros y ofrendas. Un mundo oculto bajo la arena que rivaliza en misterio con lo que vemos en la superficie. El recinto estaba rodeado por una muralla de piedra caliza de 10.5 metros de altura, con 14 puertas falsas y solo una verdadera entrada. Una metáfora del viaje del alma. El faraón debía elegir el camino correcto para alcanzar la vida eterna. Pero Saqqara no se quedó en Zoser. A lo largo de los siglos se siguieron levantando aquí pirámides menores y tumbas decoradas con escenas cotidianas, músicos, bailarines, médicos practicando cirugías rudimentarias. Es como un archivo viviente de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Dato místico. En los textos de las pirámides inscritos en las paredes de Saqqara aparecen los conjuros funerarios más antiguos conocidos, auténticas fórmulas mágicas que el faraón debía recitar en su viaje al más allá. Estos textos revelan una cosmovisión donde el rey no solo gobernaba en vida, sino también en la eternidad, convertido en estrella inmortal en el cielo nocturno. Lo que pocos saben es que incluso hoy Saqqara sigue dando sorpresas. En los últimos años, arqueólogos han descubierto más de 100 sarcófagos intactos, sellados durante más de 2500 años, con momias perfectamente conservadas. Cada hallazgo confirma que este lugar no fue un simple cementerio, sino un centro espiritual en constante actividad durante milenios. Saqqara nos recuerda que hasta los imperios más grandiosos empezaron con un primer paso, con un primer ladrillo colocado mirando al cielo. ¿Qué te sorprende más? ¿La genialidad de Imhotep o el hecho de que todavía hoy, 4000 años después, Saqqara siga revelando secretos? Y esto fue el legado eterno de Egipto. Al recorrer los templos, pirámides y tumbas, nos damos cuenta de que Egipto no solo construyó piedra sobre piedra, levantó un legado que todavía nos habla, miles de años después. Cada muro grabado, cada columna erguida, cada estatua que mira al horizonte guarda un mensaje oculto, la obsesión de un pueblo por la eternidad. Desde las primeras pirámides escalonadas en Saqqara hasta la perfección matemática de Giza, desde los templos dedicados a las diosas que recordaban el poder del femenino divino, hasta los pasadizos subterráneos donde resonaban plegarias y conjuros, todo nos muestra que Egipto no era solo una civilización, era un puente entre el cielo y la tierra. Y quizá por eso, aunque el tiempo se llevó reinos y faraones, lo que permanece es su arquitectura, una voz de piedra que no se apaga. Ahora, dime tú, ¿cuál de todas estas maravillas te impactó más? ¿La precisión imposible de las pirámides o el misterio de los templos olvidados del desierto? Déjalo saber en comentarios y recuerda compartir si esta información te llegó. Y si quieres seguir explorando las civilizaciones que cambiaron la historia, suscríbete y activa la campana, porque en este canal la aventura apenas comienza. Esto fue YouTube Rival.